La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. La iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque ahí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. A levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en la nube, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará.
porque el que lucha llegará a vencer. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. Y si tú luchas te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. Y si tú vences te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. Mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará a vencer. Y si tú luchas te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. Y si tú vences te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. Y si tú luchas te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. Y si tú vences te sentarás con Dios el Padre en la eternidad. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva en tu corazón. Este programa es presentado por el pastor Juan Chamaley. Si usted desea comunicarse con nosotros, hágalo al teléfono 57 22 90 96. 57 22 90 96. Será un gusto poder saludarle. Que Dios le bendiga.
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Especial. A todos un saludo especial donde quiera que está esta señal llegando. Quiero invitarles a que abramos en esta hora la palabra de Dios. Quiero que miremos la Biblia allá en el primer capítulo de Lamentaciones. Lamentaciones, el capítulo 1. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor, y allí nos dice la palabra del 1 al 10. Dice: cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano al enemigo, el enemigo, y a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrase en tu congregación. Padre, una vez más, estamos aquí para agradecer tu misericordia, tu fidelidad, porque tú eres Dios grande, poderoso, digno de ser adorado,
de ser exaltado y de ser glorificado. Padre, en esta hora te ruego que nos bendiga, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra se quede en lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y que podamos de una forma sencilla recibir la palabra, pero que esta palabra penetre y la podamos recibir y entender con fe y con hambre para que se quede y esta palabra nos bendiga, nos dé bendición y nos ayude a permanecer fielmente en tus caminos. En esta hora te lo imploramos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos ministre, y que toda la gloria, el honor, el reconocimiento se lo podamos rendir a ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, tomen su lugar. Quiero hablar de la palabra de Dios en este momento y quiero que miremos en esta hora la palabra bajo el tema consecuencias amargas de apartarse de Dios. Consecuencias amargas de apartarse de Dios. Hemos leído algunos versículos de lo que contiene el libro de Lamentaciones. La mayoría de los comentaristas de la Biblia le atribuyen al profeta Jeremías la composición del libro de Lamentaciones, aunque la versión hebrea no contiene el nombre de Jeremías como autor del libro, sí lo hace la Septuaginta. Esto es la versión griega, la ocasión en que este libro fue escrito. Indudablemente fue la desolación en que quedó el reino de Judá con la invasión que hizo Nabucodonosor aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Esta invasión nos revela cómo Nabucodonosor vino y conquistó a Jerusalén y las demás ciudades, pero especialmente a Jerusalén. Jerusalén fue saqueada, arrasada, y lo que quedó de lo mejor de la población, los que sobrevivieron y eran de lo mejor, según los babilonios consideraron, fueron llevados cautivos a Babilonia. Usted puede ver que en el libro de Daniel se da una orden de buscar entre lo mejor de los jóvenes, y allí hallaron a Daniel y a otros 3 compañeros más. Es posible que hubiesen muchos más, pero sobresalieron allí en Babilonia estos 4 jóvenes. Eso nos deja ver que fue escogido y seleccionado lo mejor de estos jóvenes para llevarlos y que también pues ocuparan algunos cargos con el fin de Nabucodonosor poder ejercer dominio sobre los judíos, ya que esto le facilitaría el conocimiento de su idioma, de su lengua, y también aportar algunas costumbres. También usted ve en el capítulo 1 que hemos tomado en esta hora para leer, en este capítulo 1 de este libro encontramos que el profeta empieza lamentando la condición en que se encuentra la nación. Segundo, confiesa
que toda esta calamidad fue un castigo directo de Dios por causa de los pecados del pueblo. Y también usted ve la expresión, el lenguaje, en la forma poética, que personifica a Jerusalén. Le da como figura de persona, se refiere a Jerusalén, hablando de su ruina. Pero también el autor implora la misericordia de Dios sobre este pueblo, sobre esta nación. Lamentaciones tiene, al ser escrito, tuvo 4 propósitos que uno puede ver para que esto se dijera y se escribiera. Primero, dar testimonio del cumplimiento real de los castigos divinos anunciados por los profetas, incluido Jeremías. Al decir dio testimonio, es que también se dejó escrito que lo que se les había advertido de parte de Dios y anunciado a Judá había llegado como testimonio fiel de que Dios es real, de que Dios no miente y de que Dios es exacto. Y aunque en algún momento quizás se demorase el juicio o el castigo, como dice también uno de los profetas menores, témela o tenga temor, porque de cierto llegará. Eso también concuerda con lo que el Señor dijera, que el cielo y la tierra pueden pasar, mas no el cumplimiento de la palabra de Dios para bendición o para juicio, que eso es importante que tengamos presente como creyentes. Segundo propósito, expresar dolor y llanto por la muerte de miles de judíos. Y segundo, por la destrucción especial de Jerusalén. Usted ve que Jerusalén llegó y es, hasta el día de hoy, sigue siendo vista por los judíos como la ciudad escogida y como la ciudad santa. Tocar la ciudad de Jerusalén para los judíos es como tocar la niña de sus ojos. Y aún todas las religiones a nivel mundial han reconocido a Jerusalén como la ciudad santa y como la ciudad escogida. Por eso es que agravó el dolor cuando la ciudad fue tomada, asediada y también saqueada y destruida y convertida en sus ruinas. El tercer propósito, que el pueblo reconociera su responsabilidad en su pecado. Una de las cosas que más dificulta el perdón y la misericordia de Dios es que la persona o el pueblo reconozca su condición y su rebeldía y su participación en dicho pecado. Eso es una barrera terrible. Y este libro es escrito en tercer propósito, que el pueblo reconociera su responsabilidad en la participación en la rebeldía, en el pecado, provocando de esta manera este juicio. Y por supuesto también se volvieran en arrepentimiento para que Dios les otorgara su perdón y tuviera misericordia de ellos. El cuarto propósito fue que el pueblo que había sobrevivido, especialmente los exiliados, porque fueron llevados cautivos a Babilonia en una gran parte, pero otros huyeron y se refugiaron en otros países, en otras naciones, pero fueron despatriados de su patria.
de su tierra, de sus ciudades, de sus costumbres, y tuvieron que ir a estar bajo la merced y la compasión de otros. Todo esto, amados hermanos, era para que hubiera esperanza para los exiliados, y acatando y acudiendo a esta gran realidad y sobre todo facultad divina, y es que el amor de Dios nunca deja de ser y nunca se agotará, y en especial si alguno, aunque haya pecado, reconoce su condición, se arrepiente y se aparta. Usted lo ve leyendo estos capítulos, especialmente el capítulo 4, el capítulo 5, hay un llamado a volverse a Dios, y también reconociendo y diciendo que la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, y grande es su misericordia y su fidelidad. Es como una apelación en medio de un juicio a creer y a esperar en la misericordia de Dios, como dando por hecho que aunque han fallado, Dios es misericordioso. Su amor cubre cualquier área siempre y cuando haya arrepentimiento. Otra cosa que debo señalar es que el pesar tan profundo del profeta, porque es muy profundo, fue por la perversidad, rebelión, descarrío del pueblo, que debió haber sido luz para las demás naciones del mundo, como usted puede encontrar allá en Josué, el capítulo 4, el versículo 24, cuando se cruzó el Jordán y se dio la orden de tomar 12 piedras donde estaban los pies de los sacerdotes, y luego edificar un monumento conmemorativo a ese hecho, a esa hazaña, a ese prodigio que Dios había dado de que las aguas se abrieran e Israel pudiera cruzar en seco. El propósito, dice el verso 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es decir, que había un fin y un propósito, y se esperaba de ellos, al haber visto, al haber experimentado, al haber tenido en su propia vida el poder disfrutar de un milagro, de un obrar extraordinario de Dios, se entiende, se da como por lógica que la persona mantenga agradecida el resto de su vida y se convierta en un vocero, en un portavoz de decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios por ellos. Usted ve que la orden del Señor Jesucristo a aquel hombre que fue libertado de esa posesión demoníaca en Gadara, que él quiso seguirlo, el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el fin. ¿Por qué? Nos ha dado perdón de nuestros pecados, nos ha libertado, nos ha levantado. No es para que continuemos igual como un grupo o una congregación de religiosos simplemente. No, es de gente agradecida, llena de gratitud por el favor inmerecido recibido de parte de Dios, porque eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos sido beneficiados de la misericordia y del amor inmerecido. Ninguno de nosotros merecía que Dios se fijara en nosotros, que Dios nos amara, pero nos amó. Eso es motivo
de vivir agradecidos y de decirle a otro cuán grande cosas ha hecho Dios entre nosotros o con nosotros. Eso es precioso. Entonces, aquí el profeta llora, se lamenta, ver la ruina, ver la destrucción y decir, ¿cómo ha quedado esta situación, esta ciudad? ¿Cómo ha quedado este pueblo que fue llamado y puesto para hacer luz en medio de las naciones? Entonces, eso es una de las cosas que más lo hace a él llorar, es de haber sido luz para las naciones. Fueron las naciones que Dios utilizó entonces, como el caso aquí de Babilonia, como instrumentos. Parece como contradictorio, pero Dios también utiliza a otras personas, y en el momento que los utiliza como sus siervos, como unos instrumentos, aún para ejecutar el juicio sobre las naciones o sobre su pueblo. ¿Cuál pueblo? El que no le obedeció, el que no agradó al Señor. Eso es lo que pasa. Entonces Dios usa otras situaciones, aún en este caso a los paganos, para que sean ellos, que son crueles, en traer ese juicio, como seguramente se lo merecía este pueblo que había abandonado a Dios. Si usted mira también la palabra de Dios en el libro de Jeremías, el capítulo 2, verso 19, por eso estaba la advertencia contra ese mismo pueblo, Judá. Está diciéndoles, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Ese era el mensaje, esa era parte de esa advertencia. Pero ahora en el libro de Lamentaciones está dando testimonio que tal como se les había anunciado, ahora ellos lo están recibiendo, ni más ni menos. Y está diciendo, allí en ese entonces era una advertencia, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, usted puede ver aquí que este pueblo, esta ciudad y esta nación abandonó a Dios, pero Jeremías lo está dejando plasmado, escrito, de la manera que él observó y vio cómo quedó esta ciudad, como era, ciudad grande y populosa. Entonces queda aquí como un testigo, como un monumento también, que eso le pasa y es lo que hace la insensatez y el desviarse de Dios por seguir la sabiduría humana, por satisfacer las demandas de su corazón, por hacer lo que a otros les parece y no protestar contra el pecado, contra la maldad y contra lo que no es verdadera palabra de Dios. Luego veremos que una de las cosas que aquí hay como lamento es que los profetas no les profetizaron la verdad, les profetizaron mentira, y ellos se agradaron y se complacieron y les parecía que esa era la palabra que debían escuchar. Cuando un pueblo deja de oír a Dios y comienza a perder su nivel, su relación, no solamente un pueblo, individualmente, entonces
que comienza a descender, aunque sea muy lento, que la misma persona no se percata que está descendiendo, que está perdiendo, que ya no es lo mismo, que ya no alaba a Dios como antes, que ya no ora con la pasión que oraba antes, que ya no habla de Dios con ese mismo anhelo y con esa misma perseverancia, que ya no es ese creyente sencillo que era cuando comenzó en los caminos del Señor, y que comienza a prestarle la atención y el oído a otras cosas. Entonces eso comienza a hacer un efecto un poco lento, pero comienza a hacerlo, y la persona comienza a acomodarse y a ver lo que por la palabra y por su relación y por el celo que tenía con Dios no veía y no podía, si lo veía, aceptar o llamar bueno. Ahora comienza a llamar bueno a lo que antes llamaba malo, a lo que antes decía que era paganismo. Ahora comienza a decir que no era paganismo, sino que es bueno y que se puede practicar, y que no hay ninguna ofensa ni desagrada a Dios. Esa es la merma espiritual. Y el profeta está diciendo: tu maldad te castigará, tu descenso te castigará. El haber perdido el temor a Dios, el ya no tener temor en su corazón, eso le va a salir caro. Eso le va a pasar la factura. El estar coqueteando con el mundo y el estar creyendo que son detalles tan pequeños, que eso no es nada, eso le va a salir caro. Eso va a ser costoso. Tal vez hoy no vea la factura, pero puede llegar la factura en los próximos días, y entonces verá lo costoso que es haber dejado al Señor y haber perdido en su corazón el temor. Eso es lo que puede uno ver por la palabra del Señor. En primer lugar, hay varias cosas que el profeta describe y que sobresalen, por supuesto, en esta narración que se hace. Pero si miramos el primer capítulo, el primer versículo que leímos al iniciar, dice: cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Lo primero que aquí se resalta es la soledad. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Eso quiere decir que siempre habían multitudes. En estos días que hemos tenido que dejar de salir y muchas veces hacer las cosas cotidianas que hacíamos normalmente cuando no había llegado esta situación, usted se admira de ver cómo han quedado muchas calles y dice: mire la soledad, mire que ya no hay las multitudes que por aquí caminaban, transitaban. Y todo mundo, y es noticia a nivel mundial, de la desolación, que no solamente nuestra ciudad, las ciudades en su mayoría del mundo populosas, importantes, se ve cómo ha disminuido. Y eso que no estamos en un juicio como el que cayó Jerusalén. Pero aquí lo que está hablando es la soledad. Eso espantaba, la soledad. Eso está hablando que algo está ocurriendo que no es normal, que no es cotidiano, y que está afectando la vida de esa ciudad, de sus habitantes, por supuesto, y que está pasando un momento difícil. O sea que lo primero que estamos viendo, la ciudad populosa ha quedado sola. Gloria al Señor. Pero también dice: la grande entre las naciones
la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. Entonces el profeta la describe sola, siendo grande, ahora quedó como una viuda, después de ser señora de provincia, cabecera de provincia, la que influenciaba y la que exigía de otras ciudades y naciones tributo de todas ellas, para poder sostener todo sus gastos internos. Entonces acudía a otras naciones que ellos gobernaban, ciudades que ellos habían tomado o que gobernaban, porque aquí la considera como gobernadora, como señora de provincia. Entonces dice, la señora de provincia ha sido tributaria. Es decir, cuando está hablando aquí, ha sido hecha. Es como, permítame decirlo, fue destronada, movida de su lugar y fue convertida en la condición de una esclava o de uno que tiene que reconocer que hay otro sobre él y que tiene que rendirle tributo. Este tributo no solamente era económico, que era el principal, pero también rendirle respeto, sometimiento y hacer ver que todo estaba marchando bien y en cierta forma mostrar gratitud por haberles dejado vivos, por no haberles quitado la cabeza y por tener esa compasión. Estaban agradecidos y aquí va la cuota para sostener, en este caso a Babilonia, todos sus derroches como Babilonia. Entonces Jerusalén, Israel, Judá tiene que comenzar a solventar, a sostener, a subsidiar este exagerado gasto. La convierten en tributaria, porque ahora ha quedado como una viuda desamparada, que no tiene, porque cuando una mujer queda viuda y queda con posiciones, queda con los bienes y queda con hijos y queda con otras personas que le van a colaborar, pues hay cierto dolor, hay cierta tristeza, pero eso es fácil, es mitigable, es pasable, porque todo lo demás le asegura las garantías que le daba el esposo. Pero está hablando de una mujer desamparada, viuda desamparada, o sea, que perdió los hijos, que se quedó sin hijos. Porque sus hijos, como está personificando a Israel, se los mataron. Y los que no se los llevaron. Entonces está quedando o quedó sola, desamparada, no tiene hijos que la consuelen, que la ayuden, no tiene aliados, no tiene gente que le ayude, y lo que creía tener no lo tiene, se lo quitaron. Las posesiones, todo lo que sus riquezas se las quitaron. Entonces quedó desamparada, una viuda desamparada, que es terrible la descripción que está haciendo aquí el profeta y lamentando. Eso también pues nos lleva a pensar que había habido épocas en la historia de Jerusalén en que su grandeza era tal que los reyes de otras naciones venían a ella para admirar su riqueza, su belleza y, en el caso de Salomón, su sabiduría, lo que Dios le había otorgado, lo que Dios le había permitido. Si usted mira
en el primer libro de los Reyes, va a encontrar que allí hay una mujer muy conocida que viene a visitar al pueblo, a Salomón, la reina de Sabá. Entonces ella había oído la fama de Salomón y vino a probarle con preguntas, dice aquí, difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestara. Cuando esta reina, dice el verso 4, cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada, como decimos nosotros, con la boca abierta. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría, y bien que la fama que yo había oído. Dice: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están contigo continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Es una forma de exaltar a este hombre y luego de exaltar a Dios, porque esta mujer reconoce que para esta condición, para esta sabiduría y para todo el esplendor que tenía Israel en ese entonces y Jerusalén como ciudad de Dios, y como vio cómo se edificó este palacio y cómo eran las habitaciones, la comida, los vestidos, todo esto, tuvo que exaltar a Dios y decir: verdaderamente Dios lo ha bendecido, Dios lo ha exaltado. Eso es precioso, y traigo esto. Y hay en Isaías otro también, otro rey que también vino para traerle, usted lo encuentra, no voy a entrar más en detalle, en Isaías 39 del 1 al 8. Y usted va a ver también cómo viene, y aquí se comete un error porque es Ezequías donde les muestra. ¿Y a quiénes se lo muestra? A los enviados de Babilonia, que posteriormente eso es lo que los motiva a que sea llevado todo lo que había en Jerusalén a Babilonia. A veces no sabemos e ignoramos lo que puede suceder en el futuro y no preparamos nuestro corazón de antemano. Entonces, aquí hay una cuestión, un contraste muy pesado. Es como Dios levantó a Jerusalén, a Israel como tal, como nación, en este caso a Jerusalén como la capital, los encumbró, los exaltó, porque Dios levanta, porque Dios exalta. Dios dice que levanta del polvo al pobre y lo hace sentar con los príncipes. Dios levanta. Dios nos levantó a nosotros de la condición pecaminosa y vil. Ahora no nos las vengamos a dar de alguien especial y grande, porque no lo somos. El grande es el que nos levantó del polvo
el que nos levantó de la miseria, porque nosotros tenemos, y será así, aunque usted no lo reconozca, seguiremos siendo personas insignificantes. Y si algo digno, oye bien, como dice Pablo, de alabanza, motivos que honraron, sea el lugar, la familia, en fin, eso se lo debemos a Dios. Fue Dios quien lo hizo y no nosotros, porque nosotros seguimos siendo partículas de barro. Eso es lo que podemos ver por la palabra. Así que ahora se encontraba sola, abandonada. Después de estar arriba, ahora está abajo, es lo que podemos ver. Y entonces, gloria al Señor, ahora se encontraba sola, abandonada, en el anonimato. Nadie decía, y el que se medio decía algo era para burlarse. El verso aquí, el verso 2, dice: amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. Y en la parte B dice: no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Se está refiriendo a los demás pueblos que en su momento aparentaron estar con ella y amarla. Ahora la han dejado, ahora están dejándola como si no hubiera existido. Dice: todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Qué terrible esta tremenda realidad. Usted puede ver que cuando el hijo pródigo, que es conocido así en la palabra de Dios en Lucas 15, verso 16, la palabra de Dios nos dice que después de haber malgastado, de que se le acabó el dinero que había recibido de su padre como herencia, entonces tuvo que llegar por allá a un lugar distante, lejos de su padre, y deseaba, dice la palabra, comer las algarrobas que comían los cerdos. Eso habla de hambre, de escasez, de miseria, de necesidad, pero nadie le daba. Todos los que le ayudaron a consumir su herencia, todos los que cuando él tenía poder adquisitivo, le juraron lealtad, le juraron amistad y entre comillas se habían comprometido a estar con él, no fue así. Le abandonaron y tuvo que irse a recluir a una provincia lejana donde ni siquiera su servicio, su trabajo era calificado, al punto que no le daban la comida que él como trabajador requería, sino que limitaban a algo para el sostenimiento, como para tenerlo ahí. Pero cuando veía a los cerdos comer con esa hambre y con esa abundancia, deseaba también participar de la comida de ellos, pero estaba vigilado, controlado, y no se lo permitían. Eso era un agravante de uno ver con hambre a estos animales, que para los judíos era un caso totalmente repudiable. No comían su carne, menos ir a criar o a estar pendiente de ellos. Ahora querer ser uno más con ellos comiendo, eso era una degradación, una condición terrible. Entonces uno puede ver que aquí hay un contraste. Después de ser hijo de papi,
y de haber recibido una gran herencia, ahora está al nivel de un grupo de cerdos. Eso es el contraste. Eso le pasó a Jerusalén, le pasó a Judá. Después de estar arriba, ahora estaba en una condición muy lamentable. Eso es uno de los resultados de apartarse de Dios. Llegar a una triste condición de quedarse solo, y que en este caso ni siquiera sus hijos, su familia, porque se los habían matado a la mayoría y a otros llevados cautivos. Esto hacía que el dolor se agudizara en su corazón, en su vida, por haber despreciado la presencia de Dios, y también despreciar la presencia de Dios en medio de la congregación, en medio del pueblo. ¿Cuánta gente en el día de hoy menosprecia el estar en la casa de Dios? Menosprecia el no reunirse, el no poder estar. Algunos lloran por no poder estar, pero otros se sienten relajaditos y se sienten mejor que no vayamos. Tenemos más tiempo, y sacan la excusa para la familia a la cual no le dedican tiempo. Se van a otras cosas, se ocupan de otras cosas, pero no de la familia. Y si no se ocupan de la familia, menos de Dios. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000, 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.